La línea de tiempo empieza por el año 1835 con el siguiente título: Confederación de Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero, ¿cuáles eran esas provincias que estaban unidas? Esta entidad política incluía una parte del territorio de los países que hoy en día conocemos como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. ¿Por qué ese nombre? Provincias Unidas del Río de la Plata es el nombre utilizado por el Estado que, tras el triunfo de la Revolución de Mayo de 1810, suplantó al Virreinato del Río de la Plata. Las nuevas autoridades afirmaban gobernar en nombre de Fernando III. En estos años de confederación, Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, se negó a dictar una constitución que gobierne el país. El 3 de febrero de 1852 ocurrió la batalla de Caseros, en la cual se enfrentó el ejército de la Confederación Argentina, al cargo de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, y el ejército de Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, que era una de las provincias que se perjudicaba por la situación del cierre de puertos en el litoral. En esta batalla, el ejército de Urquiza derrotó al gobernador Rosas. Los gobernantes provinciales firmaron el Acuerdo de San Nicolás, que nombró a Urquiza como director provisional de la Confederación Argentina y convocó a un Congreso Constituyente en la ciudad de Santa Fe, al que cada provincia debía enviar a 2 representantes. El objetivo del Congreso era aprobar la Constitución Nacional. Los integrantes de la legislatura de Buenos Aires no aceptaron el Acuerdo de San Nicolás. Los porteños pretendían tener más representantes que las otras provincias en el Congreso Constituyente. En este año, Urquiza intentó imponer su autoridad y ocupó la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la legislatura porteña retiró sus diputados del Congreso Constituyente y se separó en las demás provincias. A partir de ese momento, el país quedó dividido en 2, el Estado de Buenos Aires y la Confederación, integrada por el resto de las provincias. En 1852, el Congreso Constituyente se reunió en Santa Fe, pero sin la presencia de Buenos Aires. En mayo de 1853, los constituyentes sancionaron la Constitución Nacional y Justo José de Urquiza ascendió como presidente en la Argentina, instalando su gobierno en la ciudad del Paraná, Entre Ríos, ya que Buenos Aires estaba separada de la Confederación. Al año siguiente, Buenos Aires dictó su primera constitución y eligió a sus autoridades. En el año 1856, el Congreso dictó la Ley de Derechos Diferenciales, que aseguraban una reducción de impuestos aduaneros a los barcos extranjeros que entraran directamente a los puertos de la Confederación, sin pasar por Buenos Aires. En 1859 fue el año de la Batalla de Cepeda. Este enfrentamiento se produjo gracias a los conflictos entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación. El ejército de Buenos Aires estaba al mando de Bartolomé Mitre y el ejército de la Confederación estaba al cargo de Urquiza. Este último venció al ejército de Bartolomé Mitre. El siguiente acontecimiento ocurrió en 1860, cuando los representantes de Buenos Aires lograron reformar algunos artículos de la Constitución. Lograron modificar el artículo que establecía que Buenos Aires sería la capital del país. Un año después, en 1861, las fuerzas de Mitre y Urquiza volvieron a enfrentarse en la batalla de Pavón. Después de las primeras acciones, Urquiza retiró sus tropas del campo de batalla y Mitre se declaró vencedor y asumió como presidente provisional hasta tanto se llamara elecciones. Al año siguiente, el ganador de la batalla de Pavón, Bartolomé Mitre, asumió como presidente de Argentina. En 1863 comenzó a funcionar la Corte Suprema de Justicia y se fueron instalando los tribunales inferiores. En 1865, Argentina, Brasil y Uruguay se enfrentaron en la Guerra del Paraguay. Las causas fueron estas. El objetivo que quiso Paraguay fue apoyar al Uruguay y a su vez lanzar una amenaza al ejército del Brasil. Brasil entró con tropas al Uruguay y causó el derrocamiento del presidente Venancio Flores Barrios. El próximo acontecimiento sucedió 3 años después, en 1868, cuando el político, escritor de más de 200 títulos, docente a los 15 años, estadista, militar y periodista argentino, Domingo Faustino Sarmiento, asumió como presidente ganándole a Mitre en las elecciones. En 1869, Sarmiento realizó el primer censo nacional y registró
1.877.490 habitantes en nuestro país, contando a las 6.276 personas del ejército en Paraguay y las 32.000 personas argentinas en el extranjero. En 1870, el caudillo entrerriano Ricardo López Jordán asesinó al expresidente Justo José de Urquiza y tomó gobierno de su provincia. 4 años después, en 1874, Nicolás Avellaneda le ganó a Sarmiento en elecciones y quedó como presidente. En el año 1878, Roca organizó una campaña militar llamada Campaña del Desierto. Tenía como objetivo extender la frontera hasta el Río Negro. Esta campaña se realizó en 1878 y 1879. Durante las acciones militares murieron aproximadamente unos 1.500 indios y 14.000 fueron tomados prisioneros. En 1880, durante su gobierno, Avellaneda propuso que la ciudad de Buenos Aires fuera declarada capital de la República Argentina. Algunos sectores poderosos no aceptaron esta propuesta y se desató una guerra entre el gobernador de Buenos Aires, en ese entonces, Carlos Tejedor, y el Ejército Nacional, al cargo de Julio Argentino Roca. En esta batalla murieron más de 3.000 personas y el ganador fue el Ejército Nacional. El 21 de septiembre de este mismo año, por medio de la Ley de Capitalización, la ciudad de Buenos Aires dejó de pertenecer a la provincia y fue designada capital del Estado argentino. Durante el año 1862 hasta el año 1880, periodo de gobierno de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, se fue tomando el Estado Nacional. Esto quiere decir que estos presidentes tomaron una serie de medidas políticas, jurídicas y militares para asegurar la autoridad del gobierno central sobre todo el territorio nacional y sus habitantes. Como la provincia de Buenos Aires se había quedado sin un lugar para que residieran sus autoridades, se mandó a construir una nueva ciudad. Así, el 19 de noviembre de 1882, nació la ciudad de La Plata, ubicada a 60 kilómetros del sur de la provincia de Buenos Aires. Fue fundado oficialmente por el entonces gobernador de la provincia, Dardo Rocha. Por último, en 1884, el ideal sarmientino de una educación en manos del Estado se completó con la sanción de la Ley de Educación Común, que establecía la educación pública, gratuita, obligatoria y laica.